Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en un relato antiguo que, aunque puede parecer que no tiene nada que ver con tu día a día, tiene más drama, sabiduría y hasta algo de sarcasmo que cualquier telenovela moderna. Imagínate esto, estás en una sala del trono, en un palacio polvoriento hace miles de años, donde un rey con una barba perfectamente cuidada, porque sí, los reyes también tenían su estilo, se enfrenta a un problema que podría acabar con su paciencia, y con la cordura de cualquiera. Probablemente no sobrevivirás a esto si te lo tomas demasiado en serio, pero tranquilo, que aquí lo importante es que relajes los ojos y escuches el murmullo tranquilo de esta historia. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya sabes, comenta abajo desde donde me escuchas y qué hora es en tu reloj, para ver a qué rincones del mundo llega esta historia y si alguien más anda con sueño a estas horas. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Te encuentras en Jerusalén, en un tiempo en que las calles son más polvo que piedra y la gente camina con sandalias que han visto mejores días. El rey Salomón, un hombre famoso por tener la sabiduría más afilada del mundo, sí, más afilada que ese cuchillo que probablemente estás evitando ahora mismo, se enfrenta a un problema inusual para un gobernante, dos mujeres, ambas clamando ser la madre de un mismo niño. La situación no es cualquier disputa de vecindario, es un dilema que podría cambiar el curso de la justicia en toda una nación. Mientras caminas mentalmente entre los pasillos del palacio, escuchas murmullos de la gente, debates y susurros acerca de las decisiones que solo un hombre con juicio supremo puede tomar, como decides quién tiene la verdad cuando las palabras son las únicas armas. Esa es la pregunta que Salomón deberá responder, y lo hará con una ingeniosidad que todavía se estudia y comenta en universidades y cafés alrededor del mundo. Pero antes de llegar al corazón de esta historia, vale la pena recordar quién es este tal Salomón. Hijo del rey David, heredero de un reino poderoso, conocido no solo por su riqueza y fuerza, sino por esa fama que lo precede, la sabiduría. Se dice que le pidió a Dios entendimiento para gobernar, y no oro ni poder, lo que ya nos dice que era alguien con prioridades algo diferentes al típico magnate moderno. Sin embargo, no todo fue tan pacífico y sabio en su reinado, como cualquier persona con poder, tuvo sus controversias y decisiones que dejaron a más de uno rascándose la cabeza. Pero la historia que vamos a contar esta noche es, sin duda, una de las más emblemáticas y con un giro que pocos ven venir. A medida que cierras los ojos para visualizar la escena, imagina el fresco aroma del incienso mezclado con el polvo del desierto, el eco suave de las sandalias sobre el suelo de piedra y el brillo tenue de las lámparas de aceite que iluminan las caras preocupadas de esas dos mujeres frente a Salomón. La tensión se palpa en el aire, y aunque esto pasó hace miles de años, la emoción es tan palpable como el sonido de tu respiración ahora mismo. Entre los datos menos conocidos está que, aunque la historia es un clásico del Antiguo Testamento, algunos historiadores aún discuten si este juicio realmente ocurrió tal cual o si es más un relato simbólico para enseñar lecciones sobre justicia y sabiduría. La línea entre historia y mito es a veces tan difusa como ese pensamiento que no puedes evitar justo antes de dormir. Así que mientras te acomodas para seguir esta historia, piensa en las veces que has tenido que tomar decisiones difíciles y en cómo la sabiduría no siempre es una cuestión de inteligencia, sino de entender las motivaciones ocultas de las personas. Ahora, respira profundo, siente cómo tu cuerpo se va soltando, y prepárate para descubrir cómo Salomón decidió entre dos madres, un juicio que ha resonado a través de los siglos. Imagina por un momento que estás en los zapatos del rey Salomón, sentado en un trono adornado con oro y marfil, con el sol filtrándose a través de ventanas altas y estrechas que proyectan rayos de luz dorada sobre la sala del trono. Tú eres el hombre que todos llaman sabio, la persona a quien acuden para resolver los problemas que nadie más se atreve a enfrentar. Pero, ¿quién es realmente Salomón más allá de la corona y las historias que se cuentan? Salomón, hijo del legendario rey David, es mucho más que un simple monarca. Su fama de sabio no es un título que se haya ganado de la noche a la mañana. Se dice que, en un momento de su juventud, se le apareció una entidad divina y le ofreció cualquier cosa que quisiera, riqueza, poder, longevidad, pero él pidió sabiduría. Sí, el tipo pidió sabiduría en lugar de un yate o una cuenta bancaria ilimitada. Eso ya nos dice mucho sobre quién es este tipo.
No es exactamente el influencer promedio que busca likes y seguidores, sino alguien que valora la inteligencia y la justicia. Este acto no solo marcó su reinado, sino que sembró las semillas para que se convirtiera en una figura que aún hoy despierta fascinación y controversia. Salomón fue el arquitecto del Templo de Jerusalén, un edificio que no solo era un centro religioso, sino un símbolo de unidad y poder para todo Israel. Sus decisiones, tanto políticas como personales, moldearon la historia de un pueblo y dejaron una huella imborrable. Sin embargo, como cualquier persona poderosa, Salomón no estuvo exento de críticas. Algunos relatos hablan de sus matrimonios con múltiples mujeres extranjeras, lo cual desató tensiones religiosas y políticas. Además, hay quienes dicen que su sabiduría estaba acompañada de una astucia que a veces rayaba en la manipulación. Es como cuando alguien te dice, te doy un consejo, y luego resulta que tenía un interés oculto. Los historiadores aún debaten si su fama es completamente merecida o un poco exagerada. Pero la parte que nos interesa esta noche es su capacidad para tomar decisiones que parecían imposibles. Porque ser rey no es solo cuestión de mandar, sino de escuchar, entender y, sobre todo, decidir justo cuando todos los ojos están puestos en ti. Un dato poco convencional, en la antigüedad, los reyes sabios como Salomón también eran vistos casi como intermediarios entre lo divino y lo humano. Su juicio no solo tenía un impacto político, sino que se consideraba una expresión directa de la voluntad de Dios. Esto añade una capa extra de presión, ¿verdad? No es solo que estés decidiendo sobre un bebé y dos madres, sino que también estás leyendo la intención divina en cada palabra y gesto. ¿Sabías que muchos de los proverbios y dichos que atribuimos a Salomón forman parte de la literatura sapiencial que ha inspirado culturas desde África hasta Asia? Su imagen traspasó fronteras y siglos, convirtiéndose en un símbolo universal de sabiduría. Aunque, ojo, algunos expertos aún discuten si todos esos proverbios fueron realmente escritos por él o por seguidores que usaron su nombre para dar autoridad a sus enseñanzas. Así que, mientras te imaginas sentado en ese trono, con todas las miradas encima, recuerda que detrás de ese hombre hay un contexto histórico lleno de tradiciones, creencias y expectativas que moldearon su manera de gobernar. Y no te preocupes si hasta ahora te parece que el polvo y las túnicas podrían ser aburridos, la historia está por ponerse mucho más interesante, con giros que te harán levantar una ceja y pensar, vaya, esto sí que no me lo esperaba. Respira, afloja esos hombros y prepárate, porque estamos a punto de entrar en el corazón del conflicto que pondrá a prueba la sabiduría de Salomón de maneras que incluso él nunca imaginó. Ahora que ya sabes un poco más sobre Salomón, es hora de situarnos en el antiguo Israel, un lugar que, aunque remoto en el tiempo, no es tan diferente de los escenarios donde se desarrollan dramas humanos universales. Piensa en una tierra bañada por un sol que seca hasta la esperanza, pero también regada por ríos y valles donde florecían ciudades llenas de vida, mercados bulliciosos, por supuesto, palacios que inspiraban tanto respeto como miedo. Este Israel no era un país moderno con fronteras definidas ni redes sociales para difundir noticias virales. Más bien, era una colección de tribus, costumbres y leyes antiguas que combinaban lo religioso con lo civil. En esta sociedad, la justicia no solo se aplicaba con reglas, sino con la idea de un equilibrio divino. Hacer lo correcto significaba honrar no solo a las personas, sino también a los dioses y al orden natural. El reinado de Salomón ocurre en el apogeo de esta cultura, una época en la que la monarquía se consolidaba como la autoridad suprema, y el rey era visto casi como un dios en la tierra. Por eso, sus decisiones tenían un peso que iba mucho más allá de lo legal, eran un símbolo de la voluntad divina para el pueblo. Una curiosidad poco convencional es que en aquel entonces, los juicios no siempre tenían lugar en salas formales con jueces en toga, sino que a menudo se realizaban en espacios abiertos, con el rey y sus representantes escuchando directamente a los involucrados. Esto hacía que cada veredicto fuera público y que la comunidad entera participara, al menos como espectadores. En cierto modo, era el primer reality show político, aunque sin cámaras ni suspiros dramáticos. Este contexto cultural explica por qué la historia de las dos madres peleando por un bebé llegó a Salomón y por qué su respuesta se volvió legendaria. No solo porque mostró sabiduría, sino porque representó cómo la justicia debía funcionar en un mundo donde las emociones, la verdad y el poder estaban en constante tensión.
Además, este Israel antiguo estaba rodeado de culturas vecinas con leyes y costumbres propias, como los egipcios, babilonios y fenicios. La influencia y competencia entre estas civilizaciones también moldearon la forma en que Salomón gobernaba y aplicaba la justicia, buscando siempre mantener su autoridad y evitar conflictos mayores. Un dato histórico mainstream que a menudo pasa desapercibido es que el templo que Salomón construyó en Jerusalén no solo era un centro religioso, sino también un punto estratégico que unificaba la nación bajo un símbolo común, fortaleciendo la identidad y legitimando su gobierno. Así, sus decisiones judiciales no solo impactaban casos individuales, sino que también reforzaban la cohesión social. Los historiadores aún discuten si el relato del juicio de Salomón refleja una práctica legal real o si es más bien una fábula con la intención de enseñar valores sobre la sabiduría y la justicia. Esta línea entre mito y realidad es común en las narrativas antiguas, donde lo literal y lo simbólico a menudo se entremezclan. Mientras te acomodas más en tu asiento, piensa en cómo las leyes y tradiciones de una cultura moldean la forma en que sus líderes enfrentan los dilemas más complejos. La historia de Salomón no es solo un cuento de tiempos pasados, sino una ventana a cómo las sociedades construyen sus ideas sobre la verdad, el poder y el amor. Así que, sin cambiar tu postura cómoda, que ya casi parece la de un monarca tú mismo, prepárate para entrar en la disputa que pondrá a prueba no solo la sabiduría de Salomón, sino la profundidad del instinto humano. Ahora llegamos a ese momento que todos recordamos con un poco de asombro y muchas preguntas, el dilema de las dos madres. Imagina que estás sentado en el trono, con las miradas fijas en ti, mientras dos mujeres se presentan, cada una clamando ser la verdadera madre de un bebé. La tensión en la sala es tan palpable que casi puedes escuchar el latido acelerado de sus corazones y el murmullo expectante de la gente. Las dos mujeres, que viven bajo el mismo techo, ambas han dado a luz recientemente. Una tragedia ha sucedido. El bebé de una de ellas ha muerto, y ahora ambas reclaman al niño que queda como suyo. Este no es un simple caso de custodia moderna, ni un problema legal burocrático, es un asunto de vida y de identidad que amenaza con dividir familias y fracturar la comunidad entera. Visualiza a estas dos mujeres, sus rostros marcados por la ansiedad, la tristeza y la desesperación. Cada una convencida de su verdad, dispuesta a luchar por su derecho con la misma intensidad que alguien defiende su propia existencia. El silencio que se instala en la sala mientras esperan tu veredicto es casi insoportable. Esta historia nos hace recordar que, aunque pasen miles de años, los dilemas humanos más profundos permanecen iguales: la protección de un ser querido, la búsqueda de justicia, y la lucha por la verdad. Y aquí estás tú, el rey, encargado de decidir cuál verdad prevalecerá. Pero lo más fascinante es cómo este problema aparentemente sencillo esconde una complejidad emocional y social que pocos se atreven a enfrentar. En la antigüedad, la maternidad era vista como un vínculo sagrado, y la idea de perder a un hijo era una de las tragedias más profundas que alguien podía sufrir. La valentía de estas mujeres al reclamar la maternidad revela la fuerza de ese vínculo y el dolor de la pérdida. Un dato poco convencional es que algunas interpretaciones sugieren que esta disputa también refleja conflictos entre diferentes grupos sociales o incluso tribales, usando la narrativa del juicio para simbolizar tensiones mayores dentro del reino. Así, el bebé no es solo un niño, sino un símbolo de poder, herencia y legitimidad. Y aquí viene el dato histórico mainstream: este relato no solo aparece en la Biblia, sino que se ha convertido en un icono universal de la justicia, enseñado en escuelas de derecho y citado en discursos políticos como ejemplo de sabiduría judicial. Los académicos aún debaten si esta historia debe tomarse literalmente o como una parábola que ilustra principios morales y legales. Algunos creen que refleja prácticas reales de mediación y juicio, mientras otros lo ven como un mito didáctico. Mientras escuchas esta historia, puede que te preguntes, ¿qué harías tú en ese trono? ¿Cómo decidirías cuando las palabras no son suficientes y la verdad parece esconderse detrás de lágrimas y reclamos? Relaja tu mente y sigue conmigo, porque en la próxima parte descubrirás la ingeniosa solución que Salomón ideó, una que revela no solo su inteligencia, sino su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Ahora, imagina el momento en que Salomón, con una calma que podría competir con la de un monje en meditación, propone una solución que dejaría boquiabierto hasta el juez más experimentado de hoy en día. El rey ordena que el bebé sea partido en dos, para dar a cada mujer la mitad. Sí,
Escuchaste bien, partir al niño en dos. Una propuesta tan impactante que podría parecer sacada de una serie dramática extrema, pero espera, que aquí viene la genialidad. Esta sugerencia no es un capricho ni un intento cruel, sino una estrategia diseñada para revelar la verdad que las palabras no podían. En el instante en que el rey sugiere dividir al bebé, la verdadera madre no puede soportar la idea y suplica que se entregue el niño completo a la otra mujer, con tal de salvar su vida. La impostora, en cambio, está de acuerdo con la división. Este acto de astucia pone al descubierto las verdaderas intenciones y sentimientos, haciendo que la justicia se imponga sin necesidad de pruebas físicas. ¿Te imaginas el silencio que siguió a esa propuesta? La sala entera, con la respiración contenida, viendo cómo la sabiduría de Salomón se despliega como un truco de magia antiguo pero efectivo. No era solo un rey haciendo un juicio, era un maestro de la psicología humana, jugando con la moralidad y el amor maternal para descubrir la verdad. Un dato poco convencional, algunos estudiosos sugieren que esta historia puede ser una de las primeras representaciones de lo que hoy llamaríamos un test de veracidad emocional, donde no solo las palabras sino las reacciones del corazón son las que dictan la justicia. Esto muestra cuán avanzado podía ser el pensamiento legal y social en aquel entonces, incluso sin tecnología ni forenses. Históricamente, esta historia ha sido utilizada como un símbolo de la sabiduría divina que guía la justicia, y se ha transmitido a través de generaciones como ejemplo de cómo un buen juez debe entender no solo la ley, sino también la naturaleza humana. Sin embargo, hay un debate académico abierto. Algunos cuestionan si la historia fue real o más bien una metáfora didáctica para enseñar a los líderes cómo manejar conflictos complejos. Otros creen que refleja un método judicial antiguo que aprovechaba el conocimiento psicológico para resolver disputas sin necesidad de violencia. Mientras te relajas y dejas que estas imágenes fluyan, piensa en cómo esta historia nos recuerda que la justicia no siempre es una cuestión de reglas frías, sino de entender el contexto y las emociones que rodean cada caso. Ahora, mientras la brisa suave acaricia tu piel y tu respiración se hace más pausada, prepárate para explorar lo que esta historia nos dice sobre la sociedad y los valores de aquella época. Con el juicio de Salomón fresco en tu mente, vamos a adentrarnos en las implicaciones sociales y culturales que esta historia revela. No se trata solo de un caso legal, es un reflejo de cómo funcionaba la justicia y la vida comunitaria en el antiguo Israel. En aquella época, la justicia no era simplemente un sistema de castigos y recompensas. Era un delicado equilibrio entre la ley escrita, las tradiciones orales y las expectativas morales y religiosas. El rey, como representante divino, tenía la responsabilidad de mantener ese equilibrio, asegurando que la sociedad siguiera funcionando en armonía. La resolución de Salomón se convirtió en un símbolo poderoso. No solo porque salvó al niño, sino porque mostró que la verdadera justicia considera las emociones y las intenciones, no solo los hechos superficiales. En un mundo donde la verdad podía estar oculta detrás de palabras engañosas, el juicio fue una lección sobre cómo interpretar más allá de lo evidente. Un dato poco convencional es que, en la cultura hebrea antigua, la maternidad tenía un peso social y religioso enorme. La mujer que demostraba ser madre verdadera no solo recuperaba a su hijo, sino también su honor y su lugar en la comunidad. Perder esa batalla significaba un estigma que podía afectar toda su vida y la de su familia. Este juicio también refleja las tensiones entre las mujeres en una sociedad patriarcal, donde sus voces eran escuchadas principalmente a través de los hombres. Que Salomón haya escuchado directamente a estas dos mujeres y tomado una decisión basada en su comportamiento emocional es un indicativo de una sensibilidad judicial poco común para la época. Históricamente, el relato ha inspirado sistemas legales posteriores que buscan equilibrar la justicia con la humanidad, recordándonos que la ley debe servir a las personas, no al revés. Muchos juristas contemporáneos ven en esta historia un antecedente temprano de la importancia de la empatía en la justicia. Los historiadores aún debaten si la historia refleja una práctica judicial real o si fue una parábola destinada a enseñar valores morales y sociales. Esta dualidad añade riqueza y misterio al relato, invitándonos a interpretarlo desde múltiples ángulos. Mientras sigues escuchando con los ojos cerrados, imagina el bullicio de una comunidad que observa cómo la justicia se aplica no solo con reglas, sino con corazón. La tensión, el alivio, la sabiduría desplegada ante un problema que podría haber desgarrado a una familia.
Y recuerda, esta historia sigue siendo relevante porque nos habla de decisiones difíciles, de entender a las personas más allá de lo que dicen, y de encontrar soluciones que protejan lo más valioso, la vida y la dignidad. Respira profundo, deja que esta reflexión te abrace, y prepárate para descubrir algunos detalles curiosos que rodean esta emblemática historia en la siguiente sección. Ahora, hablemos de un detalle curioso y un tanto peculiar, porque se menciona que Salomón utilizó un cuchillo para su famoso juicio. A simple vista, podría parecer solo un instrumento necesario para la partición del bebé, pero la verdad es que este objeto tiene un significado mucho más profundo y simbólico. En la antigüedad, los cuchillos no eran solo herramientas prácticas, también eran símbolos de autoridad y poder. En el contexto del juicio, el cuchillo representa la capacidad del rey para tomar decisiones difíciles y, si fuera necesario, hacer justicia incluso con medidas extremas. Es una extensión física de su juicio y de su autoridad divina. Un poco como cuando alguien en la actualidad dice, voy a tomar cartas en el asunto, y saca el arma secreta, solo que en este caso es literal. Pero aquí viene la curiosidad. Algunos investigadores sugieren que el cuchillo podría haber sido ceremonial, no un instrumento de violencia real. Es decir, su mera presentación fue suficiente para provocar una reacción emocional en las madres y revelar la verdad. Un cuchillo simbólico, que más que un arma, era una herramienta para la revelación y la justicia. Este detalle nos muestra que en muchas culturas antiguas, los objetos usados en rituales y juicios tenían un peso emocional y psicológico enorme, capaz de influir en el comportamiento humano. El cuchillo de Salomón no es solo un utensilio, sino una poderosa metáfora. Además, en ciertas tradiciones, el cuchillo está asociado con la separación entre la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia. Su presencia en la historia enfatiza la seriedad y la gravedad del juicio, recordándonos que las decisiones del rey afectaban vidas reales y destinos. Históricamente, el uso de instrumentos simbólicos en juicios y rituales es una práctica común, y el relato de Salomón se inscribe dentro de esta tradición. Los objetos físicos servían para dar peso y solemnidad a las palabras y actos. Sin embargo, hay un debate académico abierto sobre si la historia debe interpretarse literalmente o como una parábola que utiliza estos símbolos para enseñar una lección moral. Algunos expertos creen que el relato fue elaborado para subrayar la importancia de la sabiduría y la justicia, usando elementos dramáticos como el cuchillo para capturar la atención. Así que, mientras dejas que esta imagen del cuchillo ceremonial flote en tu mente, piensa en cómo los símbolos y objetos pueden tener un poder mucho mayor que su función práctica. En el caso de Salomón, fue el arma con la que ganó una batalla que no era con espadas, sino con inteligencia y humanidad. Relájate, siente el peso simbólico de esta historia, y prepárate para adentrarte en el debate sobre si este episodio fue real o una construcción literaria que ha llegado hasta nuestros días para enseñarnos algo más profundo. Aquí es donde la historia se pone intrigante. ¿Realmente ocurrió este juicio tal como nos lo cuentan, o es más una parábola elaborada para enseñar sabiduría? Los historiadores y académicos llevan siglos debatiendo esta cuestión, y la respuesta no es tan clara como uno podría esperar. Por un lado, algunos especialistas argumentan que la historia refleja una práctica judicial real del antiguo Israel. Señalan que el relato contiene detalles culturales y legales coherentes con otras costumbres de la época, como la autoridad absoluta del rey y el peso de la justicia divina. Según esta perspectiva, Salomón fue un juez real que utilizó su astucia para resolver un conflicto complicado, y la historia se transmitió para preservar su legado. Sin embargo, otro grupo de estudiosos sostiene que la historia tiene un propósito más simbólico o didáctico. En este sentido, el relato se interpreta como una fábula o mito diseñado para enseñar principios de justicia, sabiduría y liderazgo, usando el drama de las dos madres para captar la atención y dejar una enseñanza duradera. Aquí, Salomón sería más un personaje literario que un juez histórico. Un dato curioso es que en la literatura antigua, especialmente en las culturas de Oriente Medio, era común crear relatos ejemplares que combinaban hechos históricos con elementos legendarios para reforzar valores sociales y religiosos. Así, esta historia podría ser una mezcla de realidad y ficción, una narrativa construida para inspirar a los líderes y ciudadanos a actuar con justicia y humanidad.
Además, algunos expertos señalan que la ausencia de registros arqueológicos directos sobre este episodio añade complejidad al debate, aunque la falta de evidencia no significa necesariamente que no haya ocurrido. Es más, la transmisión oral y la redacción posterior en textos sagrados complican la tarea de discernir qué partes son históricas y cuáles simbólicas. Este debate abre una reflexión más amplia sobre cómo entendemos la historia y la verdad. ¿Es más importante la precisión factual o el mensaje que una historia transmite? En este caso, la historia de Salomón ha influido profundamente en la cultura, el derecho y la moralidad durante milenios, independientemente de su historicidad. Los historiadores aún discuten si esta mezcla de mito y realidad es lo que da fuerza a la narrativa, permitiendo que siga vigente en diferentes contextos y culturas. Así, la historia se convierte en un espejo donde cada generación ve reflejados sus propios desafíos y valores. Mientras te relajas y dejas que estas ideas floten suavemente, piensa en cómo las historias que nos contamos moldean nuestra comprensión del mundo, y cómo, a veces, la sabiduría se encuentra tanto en la verdad literal como en las metáforas que nos enseñan a vivir mejor. Respira profundo, siente esa conexión con siglos de pensamiento humano, y prepárate para explorar el papel fundamental que la maternidad juega en esta historia. Adentrándonos en el corazón de la historia, no podemos pasar por alto el papel central que la maternidad juega en este relato. La maternidad, en la cultura antigua como en muchas actuales, es mucho más que la relación biológica con un hijo, es un vínculo profundo, casi sagrado, que define la identidad, el honor y el lugar de una mujer en su comunidad. Imagina el tormento emocional de estas dos mujeres, cada una dispuesta a luchar hasta el último aliento por ese bebé. Para la verdadera madre, su amor y protección son tan intensos que prefiere renunciar a todo antes que ver a su hijo sufrir, incluso si eso significa perderlo en apariencia. Por otro lado, la otra mujer, aunque afirma la maternidad, no muestra el mismo instinto protector, revelando así su verdadera intención. Este contraste no solo define la resolución del conflicto, sino que también ilumina las complejidades de la maternidad en una sociedad donde la familia y la herencia eran la base de la estabilidad social y económica. Perder un hijo no era solo una tragedia personal, sino una amenaza a la continuidad del linaje y al estatus de la mujer. Un dato poco convencional, algunos estudiosos sugieren que esta historia también refleja la lucha por el poder y la supervivencia dentro del hogar, donde la maternidad puede ser una herramienta tanto de amor como de rivalidad. En este sentido, el relato va más allá de un simple juicio y se convierte en una exploración de las dinámicas humanas más profundas. Históricamente, la maternidad ha sido un tema recurrente en la literatura y la ley antigua, con derechos y responsabilidades que variaban según la cultura. En el antiguo Israel, el respeto y la protección de la madre y el niño eran fundamentales para la cohesión social, y esta historia resalta esa prioridad. Los académicos todavía discuten sobre cómo la representación de la maternidad en esta historia refleja las normas y valores de la época, y cómo estas ideas han evolucionado hasta hoy. Por ejemplo, algunos ven en la historia un reconocimiento temprano del instinto maternal como un elemento clave para la justicia. Mientras cierras los ojos y sientes la suavidad del relato, recuerda que más allá del drama judicial, esta es una historia sobre amor, sacrificio y la fuerza que impulsa a una madre a proteger a su hijo contra todo pronóstico. Así que, relájate aún más y prepárate para ver cómo este juicio se convierte en un símbolo duradero de justicia y sabiduría para toda la humanidad. Este juicio, que empezó con la disputa de dos madres, no solo dejó una historia dramática, dejó un legado que ha resonado a través de los siglos y que sigue inspirando ideas sobre justicia en todo el mundo. La manera en que Salomón manejó este caso se convirtió en un símbolo universal de sabiduría y justicia, enseñándonos que un buen juicio debe ir más allá de las leyes escritas para comprender el corazón humano. Imagina que, en tu propia vida, te encuentras frente a decisiones difíciles donde las reglas no son suficientes, y la intuición y la empatía deben tomar la batuta. Eso es lo que este relato nos muestra. La justicia no es solo aplicar normas, sino interpretar las emociones y las verdades ocultas que a veces solo se revelan con ingenio y comprensión profunda. Históricamente, esta historia ha influido en múltiples sistemas legales, desde códigos antiguos hasta el derecho moderno, donde la importancia de entender las circunstancias y motivaciones ha sido reconocida como esencial para la justicia. Juristas y filósofos la citan como un ejemplo clásico de cómo un juez sabio debe actuar.
Un dato poco convencional es que, en algunas culturas, esta historia se ha usado para enseñar a líderes y gobernantes a ser astutos y a no dejarse engañar por apariencias. La capacidad de Salomón para leer más allá de las palabras es vista como un arte que sigue vigente en la política y la justicia contemporánea. Sin embargo, los historiadores siguen discutiendo hasta qué punto este relato refleja una práctica real o una lección simbólica. La ambigüedad entre mito e historia permite que la historia siga viva y adaptable a distintos contextos y épocas. Mientras te dejas llevar por esta historia, siente cómo la sabiduría antigua se entrelaza con tu propia experiencia, recordándote que la justicia y la verdad a menudo requieren valentía, paciencia y una mente abierta. Respira profundo, afloja esos músculos, y prepárate para conocer algunas leyendas y datos fascinantes sobre Salomón que tal vez no hayas escuchado antes. Salomón no es solo famoso por este juicio, su fama se extiende mucho más allá de las páginas de la Biblia, llegando a convertirse en una figura legendaria en diversas culturas y tradiciones alrededor del mundo. Esta mezcla de historia, mito y leyenda ha creado un personaje casi mítico, cuyas hazañas y sabiduría han inspirado a generaciones. Por ejemplo, en la tradición islámica, Salomón, Sulaimán, es considerado un profeta y un rey con poderes especiales, capaz de comunicarse con animales y controlar los elementos. Este añadido mágico lo convierte en un símbolo de sabiduría y poder divino que trasciende fronteras religiosas. Además, existen leyendas populares que hablan de la existencia del sello de Salomón, un anillo mágico que le otorgaba control sobre demonios y espíritus. Este símbolo ha sido fuente de inspiración para la alquimia, la magia y el ocultismo, y aparece en numerosos textos y amuletos a lo largo de la historia. Un dato curioso poco conocido es que arqueólogos han encontrado inscripciones y objetos relacionados con Salomón en diversas partes del Medio Oriente, aunque aún no hay consenso sobre su autenticidad o conexión directa con el rey bíblico. Estos hallazgos alimentan el debate entre historia y mito. Históricamente, la figura de Salomón ha servido para legitimar a gobernantes y líderes que se inspiraban en su sabiduría para fortalecer su autoridad. Desde reyes medievales hasta movimientos religiosos, su imagen ha sido una herramienta poderosa para transmitir ideales de justicia y liderazgo. Los académicos discuten cómo estas diversas representaciones han influido en la percepción colectiva de Salomón, mezclando hechos históricos con elementos legendarios y simbólicos. Esta amalgama hace que su figura sea fascinante y compleja, un reflejo de la humanidad misma. Mientras te relajas y escuchas esta mezcla de historia y mito, piensa en cómo las figuras legendarias nos ayudan a entender valores universales y a inspirarnos, incluso cuando no todo sea estrictamente literal. Ahora, prepárate para ver cómo esta historia antigua ha encontrado nuevos escenarios y formas en la cultura moderna, manteniendo viva la sabiduría de Salomón. Ahora, piensa en cómo esta historia milenaria ha viajado a través del tiempo y se ha adaptado a los gustos y medios de cada época. Desde representaciones teatrales y pinturas renacentistas hasta películas contemporáneas, y sí, hasta memes de internet, el juicio de Salomón sigue presente en nuestra cultura de formas sorprendentes y a menudo inesperadas. Por ejemplo, en el cine y la televisión, este relato ha sido utilizado para ilustrar dilemas morales y la búsqueda de justicia, apareciendo en series bíblicas, películas históricas y hasta programas educativos. Es tan popular que, probablemente, si navegas un poco, encontrarás referencias a este juicio en los guiones más insospechados. Un dato curioso, en algunos videojuegos y novelas gráficas, la figura de Salomón y su famoso juicio han sido reinterpretados con giros modernos, convirtiendo al rey en un detective o un maestro estratega que resuelve misterios contemporáneos, mezclando historia y ficción de manera creativa. Además, la historia se usa frecuentemente en discursos políticos y debates como metáfora para decisiones difíciles, donde se busca la verdad más allá de las apariencias. Esto demuestra que, aunque la historia sea antigua, su mensaje sigue siendo relevante y aplicable. Sin embargo, los expertos en cultura popular discuten hasta qué punto estas adaptaciones mantienen el espíritu original del relato o si lo transforman para encajar en narrativas modernas que a veces priorizan el entretenimiento sobre la enseñanza. Mientras te relajas y sonríes al imaginar esta historia convertida en memes o escenas dramáticas, recuerda que la fuerza de una buena historia radica en su capacidad para reinventarse y seguir conectando con nuevas generaciones. Así que sigue cómodo, porque lo que viene es una reflexión sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, con un toque suave y cercano.
Aquí llegamos a uno de los momentos más valiosos de esta historia, las lecciones que podemos llevarnos a nuestra vida diaria. Más allá del drama y la sabiduría de Salomón, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los conflictos y tomamos decisiones. Primero, nos recuerda que la justicia verdadera no es ciega ni fría, requiere entender el contexto, las emociones y las intenciones detrás de las acciones. En tus relaciones, trabajo o decisiones personales, esto significa escuchar con atención y empatía, buscando más allá de lo que se dice para comprender lo que realmente importa. Un dato curioso es que este enfoque de justicia basada en la empatía está siendo cada vez más valorado en sistemas legales modernos y terapias, reconociendo que las personas no son solo casos o números, sino seres complejos con historias detrás. Además, la historia nos muestra la importancia de la creatividad y la astucia para resolver problemas difíciles. No siempre hay una respuesta sencilla, y a veces debemos pensar fuera de lo convencional para encontrar soluciones que beneficien a todos. Los académicos han debatido cómo estas enseñanzas antiguas siguen siendo útiles hoy, no solo en la justicia, sino en liderazgo, negociación y hasta en la crianza y educación. También, hay una invitación implícita a valorar el amor y la protección que damos y recibimos, reconociendo que en medio de disputas y diferencias, los lazos humanos pueden guiar las decisiones más justas y compasivas. Mientras te relajas y permites que estas ideas se asienten, piensa en algún momento reciente donde podrías haber aplicado esta sabiduría, o en cómo podrías enfrentar futuros dilemas con una mente más abierta y un corazón más comprensivo. Así que sigue cómodo, deja que esta reflexión se mezcle con tu respiración y prepárate para una broma suave que cierre esta parte con una sonrisa, para aliviar un poco la tensión, porque no todo en esta historia antigua tiene que ser tan serio. Aquí va una broma suave, al estilo que seguro Salomón habría apreciado entre juicio y juicio. ¿Sabes por qué Salomón nunca tuvo problemas con sus zapatos? Porque siempre estaba en el camino correcto. Sí, es un chiste que mezcla sabiduría y un poco de juego de palabras, pero oye, hasta los reyes necesitan reírse un poco. Este pequeño momento de ligereza nos recuerda que, aunque la sabiduría y la justicia sean temas profundos, el humor siempre tiene un lugar para suavizar el alma y preparar el espíritu para el descanso. Un dato curioso, en muchas culturas, contar historias con un toque humorístico es una forma tradicional de enseñar lecciones, haciendo que los mensajes se graben mejor en la memoria y en el corazón. Los académicos reconocen que la mezcla de drama y humor en relatos antiguos no solo entretenía, sino que también ayudaba a transmitir valores complejos de manera accesible para todas las edades. Así que, mientras te relajas aún más y dejas que una sonrisa suave cruce tu rostro, recuerda que la sabiduría no es solo cosa de seriedad y gravedad, sino también de alegría y humanidad. Deja que este pensamiento te acompañe mientras te preparas para el cierre final, donde la voz será más suave y el ritmo más lento, llevándote suavemente hacia el sueño. A medida que nos acercamos al final de este viaje, siente como cada palabra se vuelve más lenta, cada frase más suave, como si el viento susurrara lentamente entre las hojas de un antiguo olivo bajo la luz plateada de la luna. La historia de Salomón y su juicio sigue flotando en el aire, un eco lejano que se desvanece suavemente, llevándonos hacia un lugar de calma y descanso. Recuerda que esta historia, con sus personajes, dilemas y sabiduría, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la paciencia, la comprensión y el amor pueden iluminar el camino. Que la justicia no es solo aplicar reglas, sino escuchar el latido del corazón humano y actuar con humanidad. Ahora, mientras tus párpados se hacen más pesados y la respiración se vuelve pausada, deja que esta reflexión te abrace con ternura. Visualiza la escena final en la que Salomón, con una sonrisa sabia, devuelve al niño a su verdadera madre, y siente la paz que surge de una verdad revelada y un conflicto resuelto. En este silencio que crece, la historia se convierte en un susurro que acompaña tu sueño, como el murmullo suave de un arroyo que invita a cerrar los ojos y dejarse llevar. Que estas palabras te envuelvan en un abrazo cálido, calmando la mente y preparando el cuerpo para un descanso profundo y reparador.